Dios les bendiga. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes para dar continuación a la parte de el estudio de 2 de Tesalonicenses, versículo 1 al versículo 4. Y doy gracias a Dios que podemos meditar en la palabra, tener la escritura que es de Dios para nuestra vida y que podamos también considerar el escudriñar la escritura, ahora estando cada quien en su casa, leyendo la Biblia, ¿verdad? Y que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio, a esta palabra, y que Dios nos ayude, ¿verdad? No va a ser una palabra escatológica en todo el sentido, en sacando detalles y poniendo algunas observaciones que sean muy, muy concretas, pero lo que sí vamos a ver es que vamos a leer la palabra y la palabra nos va a ir dando discernimiento, nos va a ayudar quizás para este momento, para un momento futuro, para poder saber cuál es el plan y la voluntad de Dios para nosotros como iglesia en cuanto a todo lo que estamos viendo que viene sobre esta humanidad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú estás, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, cada momento, cada instante. En tu grandeza y en tu poder nos has mostrado salvación para que podamos recibir la gracia para ser salvos por medio de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que se unen a esta enseñanza, a este estudio, que la palabra, Señor, llegue a sus corazones y que, Padre, tú estés abriendo nuestro entendimiento. Te damos gracias y te damos la gloria porque no hay otro Dios como tú, poderoso, maravilloso, en quien podamos confiar y fortalecernos. Padre, gracias. Haz resplandecer tu rostro, muestra tu verdad y tu justicia sobre cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. Padre, tú eres el que nos da sabiduría y entendimiento para estos tiempos, pero también tú eres el que nos da, Señor, fuerza, nos das vitalidad espiritual para poder, Señor, ejercer nuestro llamado y nuestro ministerio como santos aquí en la tierra. Padre, bendice a cada persona que está viendo esta enseñanza y que obre tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarles que vamos a tener una lectura, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13, y nos vamos hasta 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Vamos a leerlo de corrido, porque aquí es donde Pablo está trayendo una exhortación a la iglesia, ¿verdad? Y habla acerca de la consolación que debe tener cada creyente respecto a la vida terrena, a la muerte terrena, pero también a la vida eterna, al futuro glorioso que tenemos en Dios por medio de Cristo. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice la palabra. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él no es un Dios, se va a hacer pasar por Dios. Y Pablo nos habla acerca de que debemos estar conectados, ¿verdad?, a la palabra, al Espíritu, y no debemos dejarnos mover ni engañar por nada que venga hablándonos acerca de la venida del Señor sin tener un fundamento escritural en la verdad, sin haber sido manifestadas algunas cosas. Cuando leíamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo mismo decía, ¿verdad? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Quizás en ese entonces no era necesario que ellos supieran acerca de la venida del Señor, pero en el capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo ve la necesidad de hablar a la iglesia, de hablar a los hermanos en Tesalónica, para decirles que no se dejen engañar, porque muchos salieron fraudeando la palabra, corrompidos en su propia idea, en su propio pensamiento, como puede ser el día de hoy, con tanta información que circula, con tantas cosas que se dicen en cuanto al fin del mundo, en cuanto a eventos catastróficos, en cuanto a profecías que no tienen un fundamento en la palabra, ni tienen un seguimiento en cuanto al propósito de Dios en el señorío de Cristo, ¿verdad? Y algunos profetas ya andan profetizando, pero con el periódico de ayer. Quiere decir que están diciendo hoy algo que no es nuevo, sino que están diciendo algo porque se basan en lo que fue ayer para decir esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que va a suceder. No así nosotros debemos ver la venida del Señor. La venida del Señor está profetizada, está dicha. Mismo profeta Isaías lo dijo, Jeremías lo profetizó, Daniel también lo profetizó. Pero ahora examinando y viendo también en el libro de Tesalonicenses, vemos a Pablo que nos da una explicación clara o un momento clave para que nosotros sepamos que algo va a suceder para la venida de este inicuo, de este perverso, como dice la palabra, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer énfasis es en el aspecto de que Pablo está diciendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, no vendrá durante el día, no vendrá en el aspecto de una revelación o que todos puedan saber y conocer que es el ladrón. La venida del Señor será como un ladrón en la noche, va a ser de noche, ¿verdad? Y vuelve a mencionar Pablo algo en el versículo 4 dice, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo dice que los que confiamos en Cristo, los que somos de Cristo, no seremos sorprendidos. Más bien estamos siendo avisados, pero no seremos sorprendidos aquel día, para que estemos nosotros
conscientes de que nuestro llamado es velar y esperar a la venida de nuestro Señor. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo está mencionando que nosotros pertenecemos a una escena de vida que es en la luz. Luz es revelación. La luz es Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que da la revelación. Y dice que andamos en tiempo de día. Día significa que todas las cosas para nosotros, lo que es de la vida, lo que pertenece a la vida, lo que pertenece a la eternidad, lo que pertenece al presente, al pasado, todo nos ha sido dado por medio de Cristo. Nos ha sido dado el conocimiento de la verdad para que no andemos en tinieblas. Nos ha sido dado a conocer la revelación de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, por medio de su palabra, para que sepamos cómo conducirnos en el día, no en la noche. Nosotros nos conducimos en el día siendo transparentes, honestos, dando testimonio de una vida entregada a Cristo, pero también debemos saber que cuando viene la noche debemos ser de los que saben velar, porque el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y nos habla del asunto de cosas que suceden cuando viene la noche. Y Pablo dice, los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo nos dice que debemos llevar una vida piadosa. Esta vida piadosa tiene que manifestarse en el testimonio de una vida convertida, no una vida de apariencia, una vida convertida. La piedad es que lo divino entra en nosotros. Por eso dice la palabra que en Cristo somos nueva creación. Ahora es el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la palabra de Cristo en nosotros, formando un nuevo hombre. Efesios capítulo 4 nos habla y nos advierte de que debemos de dejar de pensar como el viejo hombre. Efesios capítulo 4, en el versículo 22, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, vestirnos del nuevo hombre significa no tener una práctica de religión, mas tener una comunión con Dios, una relación con Dios que nos fortalece, porque estamos tomando la palabra para tener fe, estamos vistiéndonos con la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado y estamos siendo fortalecidos con la esperanza que Dios nos da. Así que necesitamos avanzar en el día viviendo honestamente, ¿verdad? Viviendo cuanto vemos que aquel día de la venida del Señor se acerca. Mateo 20, versículo 6, hacíamos referencia en el video pasado acerca de aquellos que vinieron a trabajar en la viña de este Señor, que los contrató a cada quien en un horario, ¿verdad? Y en el versículo 6, algunos desde la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde y otros en la hora 11. Y en el versículo 6 encontramos, saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, vea lo que dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El versículo 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Jesús dijo que debemos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, la mies es el mundo, ¿verdad? El reino de Dios necesita obreros y esos obreros, dice la palabra, que tienen que ser enviados. Dice la Escritura en Romanos 10, dice, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo les predicarán si nadie los envía? Así que el Señor nos dice que aquí, Jesús dice que en esta parábola nos está diciendo que a la hora 11 había algunos que estaban desocupados. La hora 11 es antes de la hora 12 y a la hora 12 empieza la noche. Todavía durante el día hay un llamado para gente que está desocupada
en su corazón, en su vida, sin el propósito de Dios. Efesios dice que estamos ignorantes de la vida de Dios. Así que cuando alguien dice, oye, ¿tú por qué no sirves a Dios? Porque nadie me ha dicho que hay Dios. Hay que predicar, hay que hablar el Evangelio. Y los que ya caminamos en el Evangelio debemos ser obedientes para ser obreros de la mies, para trabajar en esta hora undécima. Y a la hora undécima dice después el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y vemos así que cuando vinieron también los primeros, a ellos pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. No se les dio más, se les dio la paga que había dicho el Señor de la viña. Aquí encontramos que los profetas, los patriarcas, los reyes de aquel entonces que confiaron en el Evangelio, en la promesa del Señor, sin que se les haya revelado ni haya venido Cristo todavía a sus vidas, ellos son los que han trabajado la hora tercera, la hora sexta, y nosotros, la iglesia, somos la hora undécima. La iglesia es la hora undécima donde la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los pecadores, y los que han respondido, muchos son los llamados. En el versículo 16 dice así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Todas las promesas que Dios hizo al pueblo hebreo son las promesas que ahora le pertenecen a la iglesia por medio de Cristo, pero renovadas en un nuevo pacto. Un pacto donde el hombre no tiene que presentarse delante de Dios año con año, sino que el hombre se presenta delante de Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y conversión de sus pecados para salvación, y la obra de Dios, que es la obra de Dios en gracia, hace salvo al hombre y lo va perfeccionando hasta que éste alcance la medida y la estatura de Cristo, para que pueda participar de la vida eterna que es en Cristo. Amén. La salvación nos regenera, y en esta regeneración Dios nos llama a una vida progresiva, guiados por el Espíritu Santo, suministrados por el Espíritu Santo. Dejando eso ahí, ¿verdad? Yo pienso que la iglesia son los obreros de la hora undécima, y son los que respondieron al llamado para recibir también la recompensa cuando llega la noche. Cuando llega la noche, ¿qué significa? Viene un tiempo de tinieblas donde la humanidad será probada y será arrastrada también por la obra de un hombre perverso, que no es otra cosa más que un sistema, ¿verdad? Dirigido no por solamente un hombre, más dirigido por toda una organización y una situación que se está dando para que un hombre lo represente. La hora undécima es cuando llegan las tinieblas. Jesús mismo dijo cuando fue arrestado que la hora de las tinieblas había llegado. Por lo tanto, él fue a la cruz del Calvario bajo esas tinieblas. Hablábamos en el video anterior que la noche no significa el que el sol se oculta, significa un ambiente de tinieblas al que se le permite hacer y traer todo lo que Satanás o todo lo que el enemigo tiene que traer, pero dentro de todo esto Dios ya tiene todo en un propósito. Amén. Dios no tiene plan A, plan B, plan C. Dios tiene eternidad. La eternidad de Dios se va cumpliendo aún en los procesos donde Satanás piensa o parece que tiene el control. Veamos que la cruz que Satanás utilizó para destruir al Hijo de Dios fue el mismo instrumento que Dios utilizó para destruir a Satanás, quitarle el poder de la muerte, para destruir la muerte, para quitarle el poder a sus demonios y traer una nueva generación de humanidad que son los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Aleluya. Así que Satanás puede pensar que él está destruyendo la creación de Dios y el plan de Dios, pero Dios tiene eternidad, y en la eternidad la soberanía y supremacía de Dios se deja ver, porque el final es la intención eterna de Dios. Y cuando vamos a la Biblia, leemos que hay un principio, pero cuando vamos al final, vemos que está la intención eterna de Dios. Entonces, en la intención eterna es que debemos estar seguros. Dios dice, todo está bien y va a estar bien. Todo está mejorando y se pondrá mejor.
aún en medio del sufrimiento, Dios nos llama a que nos revistamos, ¿verdad? Como hijos de luz, que traigamos nosotros puestos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, y que estemos con la esperanza de salvación que Dios nos ha dado para que sigamos adelante. Así que cuando vemos la hora undécima es antes de la noche, y en esa hora es cuando viene el pago. Es cuando yo creo que vamos a ser arrebatados. Ahora, no rapto, no secuestro, arrebatados. Arrebatado, ¿qué significa? Que es tomado y sacado. Y la palabra dice, hay un versículo que dice, sal de en medio, pueblo mío. Tenemos que ser arrebatados, tenemos que salir de en medio, dice Pedro, ¿verdad? Hay que ser arrebatados. Cuando leemos Zacarías dice que estaba el acusador, que es Satanás. Vamos a leer ahí Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Acusar a quién? Al sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y habla Dios en cuanto a este sacerdote, sumo sacerdote, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Así que encontramos una similitud en cuanto a la hora undécima, en cuanto al arrebato de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada de un tiempo de fuego, de un tiempo de llamas, de un tiempo de gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, va a ser arrebatada. En el contexto de la palabra encontramos muchas veces cómo Dios guarda a su pueblo del juicio que Él tiene. Vamos otra vez a 2 de Tesalonicenses y vamos ahora sí a enfocarnos en esto que quiero comentarles. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo dice, les ruego hermanos, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, nadie, en ninguna manera los engañe, porque no vendrá, subraye, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Así que encontramos que vendrá antes de la venida del Señor, tiene que levantarse este inicuo, este perverso. Tiene que levantarse este sistema de pensamiento regido y gobernado por un hombre que va a sobresalir y que traerá desgracia a la humanidad y que traerá muchas situaciones por cuanto él está tomando un lugar donde él quiere ser Dios, y se le va a dar poder, se le va a otorgar derecho, ¿verdad? Él se va a sentar y va a decir que es Dios, mandará hacer quizás un monumento o levantará una señal a la cual todo el mundo, toda la humanidad se tiene que rendir, ¿verdad? Y cuando esto suceda, después y vendrá una gran tribulación, el Señor Jesús es que vendrá. Así que la venida del Señor Jesús tiene que ver con acontecimientos a nivel mundial, pero centrado en Israel, y es aquí en esta hora donde Israel va a ser probado. Y algunos que no creyeron en el Señor antes de que la iglesia fuera arrebatada, algunos tendrán que creer o vendrán a creer y les va a costar su cabeza. Van a ser ejecutados, van a ser mutilados, así como Juan el Bautista se enfrentó al rey Herodes y le fue cortada su cabeza, así la defensa de la fe.
la convicción de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías, va a ser confrontada en ese tiempo de la gran tribulación, y algunos van a perder la vida. Bueno, no algunos, todos perderán la vida. Eso lo vemos en Apocalipsis, lo vamos a estar viendo en otro estudio, pero ahorita quiero hacer mención en cuanto a que la recompensa de la hora undécima y la noche es la tribulación y la gran tribulación hasta que se levante el sol de justicia. Y este sol de justicia es Cristo. Malaquías 4 nos habla de este día, de este tiempo que vendrá, y nos dice que será un tiempo muy horrible, ardiente. Malaquías 4, versículo 1 y 2, dice la palabra: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Encontramos que el sol de justicia vendrá con sanidad, vendrá con curación del alma, con sanidad y liberación, con salud para los que fueron fieles a Él. Así que cuando se manifieste el hijo de perversión, vendrá una situación terrible, tremenda, y después la venida del Señor, y el Señor vendrá para traer sanidad, para traer liberación, ¿verdad? Jesucristo volverá. Juan capítulo 11, versículo 9 y 10, dice: ¿no tiene el día 12 horas? Y Jesús dice que debemos andar de día y no andar de noche. En la tribulación y gran tribulación algunos tropezarán y serán engañados porque andarán de noche. Cuando dice que andarán de noche, recuerde, no es que no va a haber luz del sol, lo que pasa es que no va a haber revelación a sus vidas como la hay ahorita, y por haber desaprovechado el tiempo de salvación que dice la Escritura: mientras oyeres que el día es hoy, no endurezcas tu corazón, como en el día que tus padres probaron, ¿verdad? Y todos por incredulidad no entraron a la tierra prometida. No, dice la Escritura que mientras se dice que el día es hoy, debemos creer, debemos obedecer a Dios para volvernos en confianza y en fortaleza a la salvación que Dios nos da hoy, que es día. Pero cuando venga la noche, algunos tropezarán porque les será difícil declarar su fe en Jesucristo, porque serán confrontados. Algunos serán confundidos, algunos tendrán hambre de oír la palabra. Cuando la Biblia dice que Dios va a hacer que haya hambre por su palabra, dice: habrá hambre y sed. No hambre de alimentos, sino hambre de oír mi palabra, quiere decir que no va a haber palabra de Dios. Tú no puedes decir: yo tengo hambre y voy a satisfacer mi hambre. Eso se llama, lo normal es que uno tiene hambre y luego va a la mesa, se sienta, come la comida preparada y dice: se me quitó el hambre. No, aquí habla de una hambruna que habrá por la palabra. Se terminará la predicación pública del Evangelio, ¿verdad? En China hay una situación donde no permiten que los pastores, que los ministros estén dando su conferencia, su predicación a través de internet. No pueden correr por las vías de internet, por la red, ninguna predicación. Hay iglesias que lo empezaron a hacer y les cortaron la señal, les prohibieron, están regidos los hogares donde hay reuniones cristianas, y el gobierno es el que autoriza. Estamos hablando de un lugar donde ya están limitando la predicación de la palabra. 2, 3 años atrás, todavía recuerden, en Estados Unidos se dijo que aún los pastores, había una mujer de un condado en Estados Unidos que decía que los pastores tenían que pasar primero su mensaje a las oficinas administrativas para aprobar si eso era correcto, lo que se tenía que decir, para ver si el mensaje iba a ser correcto, ¿verdad? Se quitó la predicación pública en Estados Unidos, la oración pública. Hoy ha vuelto, gracias a Dios. Hay un hombre que está reformando todo esto. Le ha costado, ¿verdad?, el presidente de la nación de Estados Unidos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay un tiempo de gracia que Dios está dando, porque es la hora undécima, porque viene la noche, y en la noche es cuando no se va a poder hacer nada. En la noche no se va a poder andar con las obras de luz. ¿Por qué? Porque la noche
nos habla de un tiempo opresivo, represivo, de un tiempo de maldad. Por eso Jesús dijo que el día tiene 12 horas, 12 horas. Estas 12 horas nos habla del día completo para trabajar y para hacer, pero cuando viene la noche, en la noche algunos tropezarán. Juan capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra, Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que Jesús está diciendo que en la noche nadie puede trabajar y aún él mismo sabía que era en el día que él debía de hacer el trabajo. Por eso yo creo que en esta hora undécima la iglesia tendrá una capacidad de unción, de gracia, de favor de Dios para hacer las obras de Dios más aceleradas que lo que hemos visto antes. Jesús lo dijo en San Juan 14, versículo 12, hablando de las obras que él tenía que hacer en cuanto a las obras de Dios. Y dice San Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y yo creo que la iglesia debe tener, los hijos de Dios deben tener la intención de ver las obras de Dios cumpliéndose a través de nuestra vida, pero porque tenemos nosotros la gracia, la unción, el poder del Espíritu para hacer esas obras con la dirección y el propósito de Dios. Escúchame, hay mucho tiempo que hemos dejado pasar luchando y peleando entre nosotros por la sana doctrina, por lo que es bíblico, lo que no es bíblico, y algunos nos ajustamos a nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y dejamos de mirar a Dios y su propósito, y empezamos a ver nuestro reino, nuestro propósito, y descuidamos el reino de Dios. Pero esta es la hora undécima, y Dios, al menos a mí en lo personal, me hace un llamado a no descuidar lo que viene, a no descuidar lo que Él va a permitir que suceda y que venga. ¿Por qué? Porque si Dios permite que yo esté pasando esta situación y esta crisis, no me voy a hacer como Elías para irme y sentarme debajo de un enebro y decir, bueno, la vida sigue, pero yo ya me quiero ir, ya me quiero morir. No, hay mucho camino que recorrer, le dijo el ángel, largo camino te resta. Y cuando vemos a Elías, Elías es el tipo de la iglesia que fue levantado, fue arrebatado, ¿verdad? Él no murió, él fue arrebatado. Así que yo creo que es el tiempo del ministerio de Cristo en estos días, en este tiempo. Y hay mucho escepticismo aún dentro del círculo cristiano, evangélico, de las iglesias aún carismáticas, pentecostales. Y hay ese escepticismo por causa de competencia humana que ocurre. Cristo viene por una iglesia, no viene por tu iglesia ni por la iglesia donde yo estoy. Él viene por la iglesia en general, y la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Tiene que tener la revelación de la palabra, el entendimiento dejándose guiar, dejándose mover por el Espíritu Santo. Y Cristo siendo formado en la vida de la iglesia. Los movimientos, los congresos, las formas de predicar han cambiado. Esto Dios nos está diciendo, sacúdete lo viejo porque viene lo nuevo. Esto Dios nos está diciendo, saca las cosas viejas para que tengas lugar para lo nuevo. Esto nos está diciendo, los odres viejos se han roto, sean odres nuevos porque cosas nuevas vendrán. Mega iglesias están cerradas, iglesias prósperas, congregaciones donde había actividad tras actividad, hoy están detenidas en sus reuniones. Mas sin embargo, yo creo que Dios está despertando el corazón de los que dicen, yo creo en Jesús, creo en sus obras, y lo que Él hizo, Él ha dicho que yo lo puedo hacer, y aún cosas mayores, porque ahora el ministerio celestial está abierto por el sacerdocio que Él está ejerciendo a la diestra del Padre. Aleluya. Por eso hay que pedir en su nombre, pero pedir en su nombre no es decir, Dios, vengo con un recibo firmado por tu Hijo. No, es decir, Padre, así como tu Hijo trabajó durante el día, así como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, úsame hoy úsame hoy, porque yo represento a Jesús aquí en la tierra. Yo te pido que me des la unción, que me des la gracia para ser usado en esa magnitud de poder, en esa dimensión de gracia, en esa dimensión de amor. Pero Señor, yo sé que al ser usado tú también me vas a enseñar, vas a transformar mi vida. Amén.
Hermanos, la hora undécima es la noche. Después de la hora undécima viene la hora de la noche. Y creo que es ahí donde va a haber un derramamiento del Espíritu. Ahorita hay un derramamiento del Espíritu Santo, pero en la hora undécima habrá un derramamiento, ¿verdad? Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo también, pero de manera diferente. Ya no va a estar la iglesia. Ya no va a estar la iglesia, no van a estar los pastores, no van a estar los ministerios que dan gobierno, madurez a las congregaciones, no va a estar la manifestación del Espíritu en cada templo cristiano. Va a haber una carencia de revelación. Dice la palabra que en los tiempos de Elí, la vela estaba encendido, el candelabro estaba encendido, pero escaseaba la palabra de Dios. Y antes que la palabra de Dios, antes de que se apagara el candelabro, Dios habló al joven Samuel, porque escaseaba la visión y la palabra. Y Dios trae una reforma por medio de Samuel. Romanos capítulo 13, versículo 10, nos dice que el amor es el cumplimiento del testimonio de un verdadero cristiano. Romanos 10, versículo 13 al 14, nos dice que el cumplimiento del testimonio cristiano es el amor. Romanos 13, versículo 10 al 14, dice la palabra: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos habla entonces que el amor es el cumplimiento del testimonio en un verdadero cristiano, porque dice: vivamos exhibiendo un testimonio de obras que son del día, al descubierto, y no las de las tinieblas. No debemos buscar las obras que se hacen en las tinieblas, como es la disensión en el pecado, disolución en el pecado, en la maldad, en la perversidad, mas debemos vestirnos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios activará las obras para la iglesia, pero la iglesia debe resplandecer como los entendidos. Eso lo vemos en Daniel 12:3. Y nosotros debemos exhibir testimonio de obras que son del día al descubierto y no las de las tinieblas, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 8. Lo leímos y veíamos que las obras del día, 1 Tesalonicenses 5, versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Por tanto, no durmamos, debemos estar alertas, debemos estar caminando bien. La noche, creo yo, en lo personal, será la noche de Israel. A eso se refiere Pablo cuando dice que la noche está avanzada. Para Israel ha sido una noche porque ellos siguen esperando al Mesías. Y no saben que Jesús es el Mesías, no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, no han creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Para ellos es un profeta más. Mateo 25, versículos 5 al 6 nos habla de las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, y a algunos se les apagó la lámpara. Y esto nos habla de que hay quienes están en una noche continua, en una noche permanente, esperando que venga el Mesías. El Mesías ya vino, pero Él volverá, Cristo volverá, y dice que aún algunos estarán dormidos. Mateo capítulo 25. Versículos 5 y 6 dice, encontramos en la Escritura: y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche no es la medianoche de nosotros, la medianoche es 12 horas, son 6 horas después de que se declara la noche, ¿verdad? Y dice que a la medianoche
se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se sabe el día ni la hora, hay señales. Estas señales hay que observarlas. Observando las señales hay que saber en qué hora estamos. En la hora que estamos nosotros hay que saber que la noche no será para la iglesia. La noche será para los que no confiaron en el tiempo aceptable. La noche será para los que todavía no han abierto su corazón a la revelación de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Apocalipsis 22, versículo 16, nos habla de que vendrá este orden mundial y vendrá una situación muy difícil sobre la humanidad. Apocalipsis 22. Versículo 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Jesús venga será un nuevo día, será un día diferente, será un despertar, pero mientras tanto vendrá una situación sobre la humanidad que producirá noche, producirá oscuridad. Amén. Creo que he revuelto muchas cosas y no he llegado al punto que quiero. ¿Quién es este hombre de perversidad? Este hombre de perversidad es el anticristo. Y el anticristo vendrá bajo un nuevo orden mundial. No es una conspiración judía ni satánica. No es una conspiración judía, sino que va a ser una conspiración satánica. El anticristo no saldrá de los judíos. La Unión Europea se va a unir con el Oriente Medio, y entonces ellos conspirarán y se levantarán y traerán un nuevo sistema de gobierno. Lo que vemos hoy en el 2020 es la antesala al evento grande de la venida de Cristo, pero antes de que Cristo venga debe levantarse el anticristo, y antes de que el anticristo aparezca, la iglesia que hoy conocemos, la iglesia que hoy conocemos debe pasar una tragedia, ¿verdad?, que no es muy buena. Y dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Apostasía qué es? Conocer la verdad y apartarse de la verdad, no hacer la verdad, o haber vivido en la verdad y haberse alejado de la verdad. Y la apostasía nos habla del negar la fe en la verdad y justicia de Dios. Y la apostasía es lo que se ha estado gestando, se ha estado dando a conocer. Esta apostasía que ya está pasando, sucediendo en el globo, en la humanidad, en la tierra, porque la apostasía empezó a negar a Dios, porque el sistema de este mundo empezó a negar a Dios, ¿verdad? Los lugares de conversión y avivamiento, donde Dios hacía grandes obras, donde la iglesia prevalecía, empezaron a ser apagados esos fuegos por la opresión de Satanás. Una de las cosas que trae apostasía, o que produce la apostasía, o que genera que en un corazón se haga apóstata, es la verdad relativa. Y la verdad relativa tiene que ver con las comunidades, donde si todos aceptan que algo es verdad, eso tiene que quedar así en conclusión, ¿verdad? Como una verdad. Aunque haya otra verdad que se levante, si esa verdad se levanta, toda esta verdad la va a aplastar. Pero esta verdad no es más que mentira, que enfría lo que es la verdad, y entonces quien tenía la verdad apostata de esa verdad y se implanta una nueva verdad, que no es verdad. Parece un trabalenguas, pero el asunto es este. La apostasía viene cuando se enfría la fe.
Cuando la fe está fría, está tibia, entonces la apostasía se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la apostasía es una mentalidad condicionada a lo que las personas y las grandes masas quieran decir y no a lo que Dios dice. Así que para que el anticristo se manifieste, tiene que quitarse toda oposición a su mentira y a su engaño. Y para quitar esa oposición tiene que ser la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que oponerse a todo eso. La iglesia es la columna, ¿verdad? La iglesia es baluarte de la justicia y de la verdad. Y si la iglesia no camina en lo que Dios ha dicho, mas la iglesia se institucionaliza conforme el mundo quiere, conforme el gobierno quiere, conforme las ideologías del hombre quieren, entonces la iglesia perdió su razón de ser. Ya no puede ser iglesia. Así que cuando vemos Apocalipsis, Dios llama iglesia a lo que Él dice que es iglesia, pero no todo el que dice ser iglesia, Dios lo llama iglesia. Y la iglesia que hoy conocemos, tiempos modernos, la iglesia cristiana, se ha alejado mucho de la verdad. Se ha apartado mucho de lo que es la justicia y la verdad de Dios. Y la iglesia ha caído en un tiempo de oscuridad, donde la revelación de Dios está condicionada al humanismo que tiene que ser predicado. Si la revelación de Dios es más fuerte que el humanismo que tiene que ser predicado, entonces esa iglesia no está bien, ese pastor no está bien, esa congregación no está bien, y por causa de eso, ¿verdad? Es una iglesia legalista, religiosa, opaca, que no da alegría ni da esperanza al ser humano. Y se forma una idea o una ideología de doctrina humanista, con lo que la gente acepta, lo que la gente le parece liviano, lo que la gente puede razonar y puede tener en su mente para decir, Dios es así, aunque su vida no tenga nada del poder de Cristo para dejar los pecados, la iniquidad y la maldad. La iglesia se ha acomodado a los tiempos, se ha acomodado a la situación de este mundo, y por eso el anticristo puede entrar en cualquier momento para traer todavía engaño aún sobre los que se dicen que estaban elegidos, ¿verdad? Veamos que en los tiempos de Jeremías nadie creyó la predicación de Jeremías, y Jeremías fue enviado por Dios. Sin embargo, se levantó una multitud de profetas que hablaban de que todo iba a estar bien, le aconsejaban al rey, decían todo estará bien, y decían que cosas buenas y todo, y no le creían a Jeremías. Llegó el punto donde Jeremías dijo, Padre, le dijo a Dios, he querido dejar de hablar, he querido dejar de predicar tu palabra, pero es como un fuego en mis huesos. Tengo que predicar, tengo que hablar esta palabra. Yo creo en los ministerios de Dios, creo en la gracia de Dios, creo en el amor de Dios, pero también creo en la severidad de Dios contra el pecado, contra la maldad y contra la iniquidad. Que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario es el cielo abierto para nosotros, pero también para todo pecador que se arrepiente. Pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Si no hay salvación, esa persona puede escuchar muchos mensajes, mucha palabra de Dios, pero esa persona va a estar en la gran tribulación. Esa persona se va a quedar. No va a ser levantada con la iglesia, porque aunque se reunía en un lugar donde decían ser iglesia, su corazón nunca estuvo en relación con Dios por medio de Cristo. Es la palabra que debemos atender. No podemos decir que estamos bien por reunirnos en una iglesia donde nos predican algo que se acomoda a nuestro corazón. Debemos venir a la Escritura. El pastor predicó la palabra, yo voy a la Escritura. Yo voy a examinar, voy a escudriñar, voy a pedir a Dios que hable en mi corazón, voy a pedir al Espíritu Santo que me enseñe. ¿Verdad? Examinar mi corazón, probarlo conforme a la palabra. No dejarme llevar ni guiar por un movimiento o una onda de pensamiento. Esto es de Dios, esto es lo cool, esto es lo bueno. Mucho tiempo yo hice así, mucho tiempo yo perdí de conocer la verdad de Dios, porque mi corazón fue acostumbrado a oír lo que yo quería oír, lo que otros decían que yo debería de oír. Pero cuando mi vida espiritual fue confrontada por el Creador,
el Dios eterno. Y Él me hace saber y me hace entender que aunque yo predique bonito y aunque yo hable a la gente y la gente me acepte, que yo no puedo decir que soy salvo si no lo he conocido a Él. Y conocer a Dios es conocerlo en toda la manifestación de ese versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios también me enseñó que yo debería de creer en Él, en la magnitud de aquella palabra que dice que si yo no tengo a Cristo, no tengo la vida. Cristo es el motivo de mí. Cristo es quien da salvación a mí, a mi vida. En Cristo estoy seguro, en Cristo estoy justificado. Si mi mente me dice que todo está bien, pero en mi corazón, en mi conciencia, soy redarguido para arrepentimiento, y los demás que están a mi alrededor me ven, y por no ser exhibido que soy diferente a ellos, yo voy a dejar que mi corazón se apague para que mi mente prevalezca en el pensamiento y diga yo estoy bien, estoy mal. Yo necesito reconocer que en mi conciencia Dios me enseña para que yo le conozca a Él. Y cuando la palabra cala, cuando la palabra entra, cuando la palabra discierne los pensamientos, va a haber pérdidas. Voy a perder la comodidad, la amistad, voy a perder el prestigio, la popularidad, pero estaré ganando la salvación. Estaré ganando la eternidad. Porque la apostasía no va a ser parte de mi vida ni de mi corazón. Para mí la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Mi cuerpo está limitado a la expresión de la fe que Dios me ha dado, porque en mi cuerpo y en mi alma todavía hay cosas que están ahí, pero cada que Cristo se levanta poderoso dentro de mí, yo voy venciendo y voy siendo perfeccionado, no por una obra religiosa, sino porque he rendido mi vida a Cristo, porque he dejado que el Señor obre en mi corazón. Y estos son tiempos para que tú no te pongas en una parte de la apostasía, sino para que tú te afirmes en Cristo, para que tú te levantes en Cristo y no experimentes la noche. Hay un sol de justicia que se levantará. Cristo vendrá a este mundo y entonces todos verán que Él es el Señor, conocerán que es el Señor, pero muchos se habrán perdido y muchos les habrá costado 3 veces, 10 veces más de lo que hoy cuesta servir a Cristo. La iglesia debe proclamar el señorío de Cristo para que la gloria de Dios se manifieste. La iglesia no debe de proclamar su propio poder y autoridad. La iglesia debe estar bajo el señorío de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo debe manifestarse. El amor de Cristo debe estar en nosotros. Así que, hermanos, la apostasía va a venir, porque la apostasía va a dar lugar para que las ideas del sistema, del nuevo orden mundial y todas las mentiras de Satanás empiecen a entrar. Quiero leerte nada más versículos, ¿verdad? 1 Juan capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, 1 Juan capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La revelación interna, el conocimiento. Cuando el anticristo se manifieste, lo estamos viendo, hoy es un día o son tiempos donde la gente tiene odio. Los hijos no honran a los padres, no respetan a los padres. Tenemos gente que está sufriendo y batallando por el egoísmo de los padres, se están dando los abortos, los actos de feminismo, ¿verdad? Toda esta situación, eso nos habla de falta de amor. No tienen la luz, tienen las tinieblas. El anticristo va a ser un gobierno y un orden bajo un régimen espiritual demoníaco. No podemos cambiar eso. ¿Cómo cambio todo eso que va a venir con una predicación o una exhortación de que te anime en tu humanismo, mas no te revele que Cristo es la verdad, es el camino, es la vida,
vida y que el Padre eterno, que el Dios eterno no cambia. Y que como Él fue severo con el pecado, Él pudo enviar a su Hijo, pero en esa severidad Él te amó a ti. Eso es bueno. Pero el amor no se acepta aquí, el amor de Dios tiene que ser mostrado en nuestra vida. Tenemos que estar sellados por ese amor para mostrarlo a otros. 1 Juan 5:19 dice la palabra también. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que el mundo entero está bajo el maligno. Del mundo no puedo esperar yo nada. Yo vivo en este mundo para ser luz del mundo porque Cristo está en mí y las obras que Cristo hizo yo las puedo hacer y aún mayores haré para que la gente tenga conocimiento del amor de Dios, pero también la gente pueda arrepentirse, convertirse a Dios en el llamado que Dios puede hacerles a través de mi vida, redarguidos ellos por el Espíritu Santo, para que sean salvos. Y cuando esto suceda, entonces la vida de ellos va a ser transformada por el poder de Dios, no por mí. Yo no digo mi iglesia, ni digo mis líderes, ni digo mis hermanos, mi gente. Yo digo la iglesia, yo digo los servidores, yo digo los discípulos, porque nada es mío, todo me fue dado por gracia. Y esta gracia yo tengo que regresarla sirviendo al Señor como un esclavo, como un siervo por amor. Amén. Así que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué puedes esperar del mundo? Nada. Primera de Juan 3, versículo 12 nos dice que Caín es la primera manifestación del anticristo y nos habla que hay este egoísmo y esta crueldad para destruir al semejante. Dice, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que la manifestación del amor, Romanos 13, ¿verdad? Dice que el amor es el cumplimiento del testimonio de un verdadero cristiano. Así que andamos en luz, andamos de día, andamos haciendo las obras de Jesús, todo esto es en amor. Pero el sistema nuevo que viene trae un sistema de egoísmo, de perversidad, de crueldad. Es increíble ver que cada programa, cada película que ahora sale, trae un mensaje egoísta, perverso, malo, ¿verdad? Y se han perdido los fundamentos y los principios que dan estabilidad a la vida del ser humano. ¿Por qué es todo esto? Porque el hombre que se ha de levantar como un nuevo gobierno, como un nuevo régimen, va a ser perverso, influido por Satanás. Él no va a tener nada de bueno, él va a tener perversidad, maldad, y lo que él va a hacer es que va a corromper leyes, va a corromper países, va a traer una situación para que toda la humanidad lo persiga a él, porque han creído en lo que él hace y lo que él dice, ¿verdad? Y lo que él hace y lo que él dice será todo contra Dios, aunque se proclamará que él es Dios y se sentará en el lugar de Dios y dirá que él es por Dios, pero él no es Dios. Es un falso, es un demonio, es un hombre bajo la influencia total de Satanás. Daniel 11, 36 al 37 lo menciona. Daniel 11, versículo 36. Dice así. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Será un perverso, un soberbio, un cruel, un egoísta. Y dice que una de las cosas es que no tendrá el amor o el afán por las mujeres. Puede ser que sea también una persona que viene con un espíritu contrario a la naturaleza del hombre amar a la mujer, un espíritu contrario que vendrá para traer destrucción, ¿verdad? A la moral. Vemos ahora toda esta situación de los géneros que tiene que tener identidad la gente.
Y hay quienes tienen un género por amar árboles, hay quienes tienen un género por amar animales, hay quienes tienen un género por tener fetiches. Bueno, no quiero ahondar en ese tema, en ese punto. Por eso dice que este hombre se opondrá y se levantará contra todo lo que es Dios, lo que es Dios creador, Dios Yahweh, ¿verdad? Se levantará con pecado e iniquidad desenfrenada. ¿Qué vemos en las películas? ¿Qué vemos ahora en las canciones? El reggaetón, ¿verdad? ¿Qué letra tiene? ¿Qué expresión tienen las mujeres, los hombres al representar este género de música? Y podemos pensar, esto es lo peor, ¿no? Yo pienso que vendrá algo peor, porque si en los tiempos de nuestros padres estamos hablando que había algo que nuestros padres descalificaban por inmoralidad, pues ahora que nosotros somos padres, algunos ya son abuelos, ¿qué cosas descalificamos calificamos como inmoralidad y todavía lo que sigue? ¿Verdad? Y se levantará contra todo gobierno, contra toda religión y contra todo Dios. Daniel 7, versículo 25, ¿verdad? Nos habla que será un evento porque las tinieblas están en lo espiritual. Daniel 7, 25. Dice la palabra: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Y dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gracias a Dios que se levantará juicio contra él, ¿verdad? Pero mientras se levanta juicio, él va a traer perversión sobre la tierra, sobre la humanidad. Y dice Daniel 12:1, que cuando se levante este juicio contra él, dice la palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo hebreo, ¿verdad? Todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que han reconocido que Jesús es el Cristo y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La primera y segunda resurrección. Y el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué? Porque se va a necesitar volver a la fe, volver a la verdad, caminar en la fe, caminar en la verdad. Y en esos tiempos, la apostasía que se levante confrontará a estos predicadores, a estas personas que creen en la fe, pero cuando ellos conforme ellos tengan vida, ellos estarán llamando y exhortando a la gente para que vuelvan a Dios. Así que dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjese que no dice, déjalo así, hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin viene una revelación, viene un entendimiento. Yo no te estoy diciendo que esto es escatología pura, que yo tengo mucho estudio, no, lo que estoy diciendo es lo que la palabra me muestra, y yo quiero exhortar y animar tu corazón para que permanezcas en Cristo. Todavía estamos en día, pero viene la noche. Cuando venga la noche, no va a ser el tiempo para los que se mantuvieron para los que se mantuvieron vestidos del Señor Jesús en tiempo de día. Para nosotros va a ser tiempo de regocijo en la presencia de Jesús, pero los que queden enfrentarán la gran tribulación, se enfrentarán a que sus ideas y sus pensamientos serán confrontados, porque hay un maligno, un perverso demoníaco que se levantará. Lo que estamos viendo es que el sistema del mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Esto no se va a mejorar a lo que vivíamos antes. Esto tendrá reformas, y estas reformas van a ocasionar que la gente, ¿verdad?, esté limitada y esté batallando con su forma de vivir. No podrán haber situaciones donde la gente se pueda esconder aunque quiera. Yo pienso que vendrá algo que va a cambiar todo este sistema, ¿verdad? Así que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está en acción, ¿verdad? La apostasía ya en las escuelas le están metiendo. Darle a un niño de 7 años la decisión de qué quiere ser él, hombre o mujer.
pero no le pueden vender una cerveza porque es menor de edad. Vean nada más el grado de ideas, ideología que están metiendo. Vamos a leer ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Espero que esto al menos te esté dando luz en algo y te esté orientando hacia tu fe en Cristo, ¿verdad? Y que puedas considerar, escudriñar la palabra más profundamente, ¿verdad? En base al comentario que yo estoy haciendo en todo este video, y que Dios te revele su verdad, su palabra, y que te afirmes y seas afirmado por el Señor. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7 dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que la apostasía es negar a Dios y su verdad, creyendo moralmente en lo que este mundo dice, ¿verdad? Y se alinean ahí y dicen: esta es la verdad que yo voy a creer, una verdad relativa. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos revela su palabra. El pensamiento de quienes van a caminar en esto, y como les digo, hace tiempo se viene viendo esta situación en las iglesias cristianas, en el movimiento cristiano, evangélico, pentecostés, ¿verdad? Es un pensamiento de apostasía. Y le recito esto que dijo William Booth, ¿verdad? Un teólogo alemán. Y él dijo: estoy convencido que los principales peligros que enfrenta el nuevo siglo serán William Booth fue de Ejército de Salvación, el fundador de Ejército de Salvación. Estoy convencido que los principales peligros que enfrentan el nuevo siglo serán religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, gobierno político sin Dios y el cielo sin el infierno. Predicamos de un cielo diciendo que no hay infierno. Y predicamos de un cielo que la gente puede experimentar aquí sin que sientan dolor en su corazón para arrepentirse de su pecado. Dios guarde la hora en que nosotros apostatemos. Que Dios no permita que seamos apóstatas. Que Dios nos fortalezca y nos establezca en su verdad. Y que podamos denunciar las obras de las tinieblas, porque nosotros somos de la luz. Y los que son de la luz se acercan más a la luz para que puedan ser expuestas sus pensamientos y sus ideas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de la venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es la Biblia, es la palabra. 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, hablando acerca de los burladores, los burlones. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Así que nos habla acerca de burladores, ¿verdad? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe. Y 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12, dice la palabra, ya lo vimos, ¿verdad? Que es el inicuo, vendrá a ser la obra de Satanás con poder, y quiere tomar el lugar de Dios, proclamarse Dios y hacer todo lo contrario a Dios y hablar contra el Dios verdadero. Voy a dejar aquí esta palabra que quise compartir, quise hablar con ustedes a través de este video. Yo espero que Dios haya hablado a tu vida y que Dios siga hablando a tu vida. El Espíritu Santo no se limita a una religión o a un dogma. El Espíritu Santo no tiene dogma, no tiene religión. Él es Dios. Y Él nos guía toda la verdad, nos enseña toda la verdad. Él oye la voz del cielo. Él nos ayuda aún a nosotros en nuestra necesidad. Así que yo te invito para que tú puedas considerar lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo apliques a tu vida, y si en algo tú encuentras mayor conocimiento, mayor revelación, gracias a Dios, gloria a Dios por tu vida, y enséñalo a alguien más. Lo que estamos viendo es los tiempos del advenimiento, ¿verdad? Perdón, de los tiempos para la venida de Cristo, y concluyo con esto, recapitulando un poquito nada más. Nosotros no somos de los que andan de noche, andamos de día, ¿verdad? Cuando la noche ya está avanzada, es necesario que resplandezcan los entendidos. La iglesia no va a pasar la noche, pero los que queden en la noche enfrentarán la gran tribulación bajo un gobierno, bajo un sistema que corromperá el corazón de la humanidad. Hoy en día estamos viendo que todo se está manifestando para eso. Se están yendo algunas cosas de la vida que ya no son normal, y debemos aprender a vivir con eso, pero no en nuestra fuerza, esperando en Dios. Así que lee la palabra, tú eres del día, Dios está contigo y Dios te dará mayor entendimiento. Dios te bendiga. Amén.